Aquellos que pueden Todo. Buenas noches, Lick. No se escucha. Ok. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, hoy sí, Lick. Bueno. Vamos a empezar de nuevo. Esta día la vamos a ver un poco despacio porque es una de las más importantes en el proceso de planificación de la auditoría. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estado financiero. La NEA 450 explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre el estado financiero. Ok. Cuando nosotros estamos realizando la auditoría, encontramos incorrecciones, puede ser por fraude o por error, ¿verdad? No corregidas, pero tenemos que tener un parámetro, ¿verdad? Ese parámetro tenemos que sacarlo, que es la importancia relativa, bajo un método que la misma norma da para nosotros determinar la importancia relativa. ¿Va? Por ejemplo, hay dos maneras como sacar la importancia relativa: en base a los ingresos, en base a los activos totales. Entonces nosotros aplicamos un porcentaje para determinar la importancia relativa en base a los ingresos. Y si es en base a los activos totales, también aplicamos un porcentaje. Por ejemplo, si vamos a determinar la importancia relativa en base a los ingresos, puede ser el 3%. Y es sobre los activos netos, ¿verdad? Puede ser el 1%. Ese monto es el que nos va a dar el parámetro qué ajustar y qué no ajustar, o si no lo ajusta la administración, cuando nosotros determinamos una incorrección material, entonces tenemos que calificar la opinión, porque sobrepasa la importancia relativa. Por lo menos la importancia relativa puede ser 15 millones y la incorrección material puede ser 20 millones. Entonces nosotros consensuamos con la administración y le decimos, ¿lo va a ajustar o no lo va a ajustar? Cuando ajuste es que tiene que hacer un ajuste al estado de resultados, ¿verdad? O al estado de pérdidas y ganancias. Entonces dice, no, no lo voy a ajustar. Entonces nosotros vamos a calificar la opinión, porque la opinión es la de nosotros, la información financiera es del cliente, ¿verdad? La opinión sí es de nosotros. Si ellos no ajustan, nosotros calificamos la opinión, que vamos a dar una salvedad, ¿verdad? Esa es la importancia relativa.
Es un parámetro que nos da para poder calificar la opinión. ¿Va? Si en la administración registra el ajuste, pues no habría calificación. ¿Por qué? ¿Va? Él está ajustando los estados financieros. Ese error lo está corrigiendo. Pero si no lo corrige la administración, nosotros calificamos la opinión. Pero tenemos que tener un parámetro, ¿verdad? Porque no todos los ajustes que salgan vamos a ajustar, ¿no? Porque si están bajo la materialidad, lo que podemos hacer es dar una observación de control interno, ¿verdad? Pero si está sobre la materialidad, sí tenemos que ajustar o calificar la opinión. Cualquiera de las dos cosas. Importancia relativa es el contexto de una auditoría. Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de los estados financieros. Aunque dichos marcos de información financiera, ya sabemos cuáles son los marcos de información financiera, pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos. Por lo general indican que las incorrecciones incluidas o las omisiones se consideren materiales. ¿Cuándo son materiales? Que están sobre la importancia relativa. Si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados financieros. Dice, sobre los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas. Los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones pueden tener en usuarios individuales específicos cuyas necesidades pueden ser muy variadas. ¿Verdad? ¿Estamos claros con esto de la importancia relativa? Ok. Dichas indicaciones, si están presentes en el marco de información financiera aplicable, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. Si el marco de información financiera aplicable no incluye una indicación sobre el concepto de importancia relativa, las características mencionadas en el párrafo 2 proporcionan dicho marco de referencia. ¿Verdad? La determinación por el auditor. Miren, este párrafo 4 está bien interesante. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los... Micrófono ahí. Asuma que los usuarios A. Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros como una diligencia razonable. Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan, auditan, teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Son conscientes de la incertidumbre inherente a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios en la consideración de hechos futuros. Toman decisiones económicas razonables basadas en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría. Y en su caso, del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión expresada en el informe de auditoría. ¿Verdad?
A1, apartado A1. Dice, al planificar la auditoría, escuchen bien esto. Al planificar la auditoría, el auditor realizará juicios sobre las incorrecciones que se consideren materiales. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Y la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. ¿Verdad? Estas tres cosas hay que tenerlas bien claras. La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas individualmente o de forma agregada siempre se considerarán inmateriales. Escuchen bien esta parte también, porque nosotros como auditores encontramos un ajuste. Les puse, por ejemplo, que el monto de la importancia relativa es 15 millones. Pero por un lado encontré 1 millón. Por el otro lado encontré 3. Por otro lado, estos están debajo del monto de la importancia relativa, determinada. Pero el auditor tiene que ir sumando. 1, 3. Por otro lado encontré 7. Y por otro lado encontré 4. Entonces dice usted, encontré 7 más 4 son 11. Más 3 más 4 son 15. Pero otro por lado encontré 500. Serían 15.500.000. Entonces ahí ustedes tienen que proponer el ajuste y si no califican lo que digo. No es que se va a ir en forma individual, como dice aquí. Dice, la importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas individualmente o de forma agregada siempre se considerarán inmateriales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean inferiores a la importancia relativa, al monto de la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. Aunque no es factible diseñar procedimientos de auditoría para detectar todas las incorrecciones que pueden ser materiales, solo por su naturaleza. Sin embargo, la consideración de la naturaleza de las incorrecciones potenciales en la información a revelar es relevante por el diseño de procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de incorrección material. Además, al evaluar el efecto en los estados financieros de todas las incorrecciones no corregidas, el auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones, sino también su naturaleza y las circunstancias específicas en las que se han producido al evaluar su efecto en los estados financieros. ¿Verdad? No sé si hay una pregunta hasta acá. Bueno, eso de que entre vigencia de a todos. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. ¿Verdad? Aquí está el efecto, en la definición. A efectos de la NIADE, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras, porque a veces trabajamos con tres importancias relativas. Puede estar la trivial, puede estar la sugerida, puede estar la normal, ¿verdad? De cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa
establecida para los estados en su conjunto. El objeto de reducir a un nivel adecuado bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados finales en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el autor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa para determinar tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar. Como les iba explicando anteriormente, el auditor tiene que tener bastante juicio profesional al momento de determinar la importancia relativa. ¿Verdad? Ahora, requerimiento, determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados finales en su conjunto. Si en las circunstancias específicas de la entidad hubiera algún tipo determinado de transacciones, saldos contables o información a revelar que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, podría razonablemente prever que influye en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. El auditor determina también el nivel o los niveles de importancia relativa. Aplicar en dichos tipos de concretos de transacciones, saldos contables, información a revelar. ¿Verdad? Dice, el auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de corrección material. Esto de la importancia relativa, ¿verdad? Aquí habla que todo lo que está sobre de la importancia relativa tendremos que revisar. Eso es lo que indica la importancia relativa. Y cuando se determinen incorrecciones materiales, materiales quiere decir mayores a la importancia relativa. Y determinar la naturaleza al momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. ¿Verdad? Entonces, para eso nos sirve la importancia relativa. Uno tiene razón porque ¿verdad? ojo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Van hablando ahí? Revisión a qué medida que la auditoría avanza. Algo que les voy a explicar. Cuando nosotros hacemos la fase preliminar, determinamos un monto de la importancia relativa. Si estamos haciendo una auditoría preliminar al mes de septiembre, nosotros determinamos y proyectamos a diciembre cuánto serían, si la estamos haciendo en base a los ingresos, cuánto podría ser los ingresos a diciembre de una compañía. Y determinamos. Pero cuando ya vamos a hacer la final, eso tenemos que revisarla, actualizarla. Y si es importante la variación, explicamos por qué la variación. ¿Va? Y si no es importante, pues lo dejamos así. ¿va? Pero si es importante, sí tenemos que explicar la variación. ¿Va? Aquí dice revisión a medida que la auditoría avanza. Nosotros podemos revisar la importancia relativa de acuerdo a cómo va avanzando la auditoría. ¿Verdad? La puedo subir, la puedo bajar. Eso depende. Como esté, eso queda a juicio del auditor. Dice el auditor
el auditor revisará la importancia relativa para los estados en su conjunto y en su caso a los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar. En el caso que disponga durante la realización de la auditoría de información que ha de haberlo tenido inicialmente, le hubiera llevado a determinar una cifra. Entonces, quiere decir que nosotros durante el proceso de la auditoría podemos revisar. Lo normal que se hace es que se determina una importancia relativa en la fase preliminar y otra importancia relativa en la fase final. Se compara y si hay variación se explica. Y se decide por cuál se va a tomar. ¿Verdad? Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros, y en su caso a niveles de importancia relativa para determinar tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Quiere decir que la importancia relativa no está escrito en piedra. Eso tiene que ir de acuerdo a cómo se va desarrollando el trabajo. Si el auditor considera que hay algunas transacciones importantes y que no las estoy revisando por la cifra de la importancia relativa, entonces yo puedo bajar para agarrar esas transacciones que me interesan revisar. ¿Verdad? Y si la naturaleza al momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Dice, el auditor incluirá en la documentación de auditoría los siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Importancia relativa para los estados financieros, véase el apartado 10. Cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinar tipos de transacción, saldo, contable e información a revelar, véase el apartado 10. Importancia relativa para la ejecución del trabajo, véase el apartado 11. Cualquier revisión de las cifras establecidas a medida que la auditoría avanza, véase el 12-13. Y aquí empieza la guía. ¿Verdad? Esta guía la vamos a leer mañana porque me interesa que avancemos, analicemos bien esta norma. ¿Verdad? ¿Alguna consulta, jóvenes? Vamos a hacer un ejercicio ahí de cómo se determina. ¿Pregunta? Algo que les voy a explicar. Si continúan las tomas en la universidad, las clases van a ser virtuales. Porque nosotros no los podemos parar. ¿Verdad? La prueba la estoy planificando para el día jueves. Va a ser virtual. ¿Están de acuerdo que sea el día jueves? Sí, Lick, está bien. Por mí está bien, Lick. Lick, Sí. el jueves a las 6, ¿verdad? A las 6. Ok. Sí, sí. A las 6 de la tarde, el jueves. ¿Verdad? Y vamos a hacer una pruebita ahí. Lean bien esas normas, solo son 2. Un poquito extensas, sí. Pero estudienlas bien. Miren, las pruebas no pueden medir el conocimiento que ustedes pueden ir adquiriendo. Esto de esta clase es pura voluntad. Bueno, una prueba o un examen no lo está midiendo. Porque ustedes saben que
cuál es el contenido. Las explicaciones que yo les doy, eso sí es importante porque se hace más fácil la comprensión. ¿Verdad? Cuando miremos esta guía mañana, aquí, esto amplía más. ¿Verdad? Amplía más. Entonces, ¿verdad? Y vamos a ver un ejercicio, cómo se determina la importancia relativa. ¿Verdad? Los cálculos son bien sencillos. Lo que más vale ahí en la determinación de los ejercicios es el juicio profesional. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, entonces los espero mañana, ¿verdad? Dele, Lick, está bien. Está Buenas bien, noches. Lick. Bueno, Buenas buenas noches. noches. Pasen buenas noches.